Dichosa edad aquella de prestigios y maravillas, edad de juventud y de robusta vida. España era o se creía el pueblo de Dios y cada español, cual otro Josué, sentía en sí fe y aliento bastante para derrocar los muros al son de las trompetas o para atajar al sol en su carrera. Nada parecía ni resultaba imposible. La fe de aquellos hombres, que parecían guarnecidos de triple lámina de bronce, era la fe que mueve de su lugar las montañas. Por eso en los arcanos de Dios les estaba guardado el hacer sonar la palabra de Cristo en las más bárbaras gentilidades, el hundir en el Golfo de Corinto las soberbias naves del tirano de Grecia y salvar, por ministerio del joven de Austria, la Europa occidental del segundo y postrer amago del islamismo, el romper las huestes luteranas en las marismas bátavas con la espada en la boca y el agua a la cintura, y el entregar a la Iglesia romana 100 pueblos por cada uno que le arrebataba a la herejía. España, evangelizadora de la mitad del orbe. España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arévacos y de los betones, o de los reyes de taifas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a Paloma, sobre todo, por invitarme aquí, y a vosotros por haber venido, y aprovecho para pedir perdón por no haber estado esta mañana, que me hubiera encantado, pero volvimos anoche de Alicante de hacer allí un programa y me había resultado completamente imposible. Este párrafo que acabo de leer es un clásico, es Marcelino Menéndez Pelayo, todos lo conocéis, en la historia de los heterodoxos españoles, y desde entonces es una especie de martillo que permanentemente nos zumba en la cabeza, particularmente ese de no tenemos otra. Esto plantea una cuestión fundamental, que es la que yo quería compartir con vosotros, y en la seguridad de que sabréis más que yo de muchos aspectos de los que vamos a hablar, en fin, así que me pido vuestra indulgencia, ¿verdad?, que es el de la importancia del catolicismo en la idea de España como comunidad política. Para empezar a deshacer malentendidos, explico a qué me voy a referir, es decir, no me daré con abstracciones. Comunidad política es un conjunto humano determinado, sujeto a una organización común, con suficiente conciencia de singularidad de sí mismo. Punto. No me meto en si es una nación, si es un reino, qué gaitas es. Una comunidad política es eso. Gente que por razones históricas, culturales, etcétera, se siente formar parte de algo. Ya lo llamemos reino, ya lo llamemos cristiandad, ya lo llamemos nación, me da igual. En el caso concreto de España, tanto como cristiandad, tanto como civilización, tanto como reino, tanto como nación, el elemento católico es absolutamente fundamental. Y esto, que efectivamente no hay otra, como decía Menéndez Pelayo, a los hombres de hoy nos sumerge en un problema objetivo, que me parece que hay que afrontar con toda claridad. Desde el Concilio Vaticano II particularmente, el mundo católico y en particular la Iglesia ha decidido ofrecerse fundamentalmente desde un punto de vista, ante todo, espiritual, lo más alejado posible de cualquier dimensión política y, por tanto, de cualquier comunidad, ¿no? De cualquier idea de comunidad política. No hay más comunidad que la de los creyentes. Y a todos los pueblos que nos hemos construido como comunidad política, vale decir como nación, con la religión como cimiento, nos sumerge en una situación francamente complicada. Quizás en otro tiempo podía recurrirse a la fe común, a la fe directa, bueno, pero en tiempos donde además la secularización ha hecho que la fe sea una cuestión extremadamente personal, esto todavía complica más las cosas. Quería empezar planteando el problema fundamental, porque me parece que es lo que todos tenemos en la cabeza, y los análisis históricos valen de poco si no se orientan precisamente en la dirección del problema contemporáneo. Nuestro problema contemporáneo como españoles es que España es una comunidad política crecida en torno fundamentalmente a una religión, crecida fundamentalmente en torno al catolicismo. Y es verdad que no existe otra. Lo que ha dado cimiento, lo que ha dado cohesión a eso que se llama España a lo largo de su historia ha sido exactamente eso. ¿Es posible concebirla hoy, en los tiempos post-Vaticano II, a pesar de Gabriel Calvo, que está aquí esta mañana, en los tiempos de la secularización y de la fe absolutamente individualizada, es posible seguir manteniendo unidad de comunidad política con ese ingrediente? Bueno, yo creo que ese es el reto. Pero, ante todo, me parece importante subrayar, y a esto voy a dedicar la mayor parte de mis palabras ahora,
hasta qué punto esto es así, es decir, hasta qué punto España es inseparable de su cualidad de comunidad formada en torno a una religión. No digo en torno a la fe, porque si digo en torno a la fe, inmediatamente nos remitimos a la fe personal, y aquí cada uno es hijo de su padre y de su madre. No, me refiero a una religión, ¿no? Y esa religión es el cristianismo, como todos sabéis. En España, en la Hispania romana, el cristianismo entra muy temprano. Todos conocéis las fuentes tradicionales acerca de los 7 varones apostólicos, acerca de las discípulas de San Pablo en Tarragona. Bueno, pues es leyenda, no quiere decir que sea mentira, quiere decir solo que es leyenda, punto. Todos conocéis también la historia de la predicación de Santiago. Lo que se ha podido atestiguar desde el punto de vista historiográfico es que el cristianismo entra en España no por las comunidades judías, como se creía durante mucho tiempo, sino fundamentalmente a través del camino de la Legio Septima Gemina. Es un cristianismo militar el que entra en España a través de esta legión y se va, bueno, siguiendo el camino de esta legión que termina asentándose en el norte. Se va difundiendo una doctrina, al mismo tiempo, por cierto, que en Roma empiezan a difundirse otros credos que traen los legionarios, como el mitraísmo, por ejemplo, ¿no? En el caso concreto de España es el cristianismo el que se extiende, y debió de extenderse mucho y además con bastante intensidad, porque en cuanto empiece el periodo de las persecuciones, en España va a haber mártires a punta pala. ¿Conocéis, por cierto, los nombres de los 7 varones apostólicos? Porque yo no los conocía hasta que me los estudié, y son fantásticos porque se llaman Torcuato, Tesifonte, Indalecio. ¿Quién le iba a decir Indalecio Prieto? Bueno, Indalecio, Segundo, Eufrasio, Cecilio y Esiquio. Estos 7, que eran todos de Granada, ¿no? De la actual Granada, fueron los que empezaron la predicación según la tradición eclesial. Predicación que, ya digo, debió de arraigar muy temprano, cuando en la primera formulación del credo precisamente es un español quien aporta, Osio de Córdoba. El texto fundamental, el texto que todavía hoy conocemos, es concretamente en el Concilio de Nicea. Osio de Córdoba, consejero de Constantino, preside la primera definición doctrinal del credo. O sea que España, la Hispania romana, la España histórica, es tierra cristiana desde su origen. Se expande muy rápidamente. ¿Esto significa que es una religión que define una comunidad política? Todavía no. Esto va a ocurrir con los visigodos. Hay mucha gente que considera que los visigodos son un accidente histórico. Por unos alemanes que vinieron aquí, como los que hay en Mallorca ahora mismo comprando casas, ¿verdad? Y que estuvieron un tiempo y luego se marcharon. Yo pienso exactamente lo contrario, y escribí un libro de esos que no ha querido citar Paloma. Uno de ellos es precisamente visigodos. Y el descubrimiento de que la primera España empieza precisamente con ellos. Es decir, la primera vez que España se convierte en comunidad política, en una entidad política singular, consciente de serlo, es precisamente con el reino visigodo. Y me parece que es una historia que vale la pena contar con un poquito de detalle, porque da fe de hasta qué extremo lo católico romano se había convertido en el elemento fundamental de definición del pueblo en España. Los visigodos, como sabéis, eran arrianos. Es decir, bueno, ellos se convirtieron al cristianismo allá por el siglo III, en los confines orientales del Imperio Romano. Se convirtieron al cristianismo de tipo arriano porque era la herejía de moda en la época. Por el obispo Ulfilas, que fue quien les convirtió. Es una herejía, la arriana, o una corriente, si queréis ser más políticamente correctos, que, por decirlo en 2 palabras, considera que Jesús no es exactamente Dios, sino que es un hombre adoptado por Dios como hijo. Es mucho más complicado, pero con esto es fundamental, es lo fundamental. Para desdicha de ellos, luego pues, se fue aquilatando, ¿verdad?, el concepto doctrinal en Roma, y ellos se quedaron convertidos, pero en herejes. Bueno, y a partir de ahí van a llevar como signo distintivo de su singularidad como pueblo precisamente el ser arrianos. Esto es muy interesante porque cuando ellos pacten con Roma van a pactar en tanto que godos.
Y una de las características que permite al godo, es decir, al miembro de esa comunidad, beneficiarse de los pactos con Roma es precisamente su religión arriana, razón por la cual nunca van a querer convertirse al catolicismo mayoritario en el Imperio Romano. No, al revés, perderían privilegios. Así que se mantuvieron arrianos todo lo que pudieron, incluso cuando esto les valió su gran conmoción histórica, que fue la expulsión de la Galia, lo que es en el sur de Francia. Los visigodos acabaron instalándose en el sur de Francia, creían haber encontrado la tierra prometida, pero entonces otros más listos que ellos, que eran los francos, se convirtieron al catolicismo romano, con el bautismo de Clovis o Clodoveo. A partir de aquel momento, los favoritos de la Iglesia fueron los francos y no nuestros pobres visigodos, que se quedaron colgados de la brocha. La Iglesia alentó a los francos a invadir los territorios visigodos en la Galia, los francos ganaron, la Galia desde entonces se llama Francia, Francia desde entonces es la filla aînée de la Iglesia, la hija primogénita de la Iglesia, y nuestros pobres godos pues se tuvieron que ir para España, donde al fin y al cabo había tierras que estaban bajo su control militar y político, y aquí trataron de montar un reino. Y tratan de montar un reino, siendo ellos una pequeña porción de en torno a unas 250.000 personas aproximadamente, en un territorio que contaría en torno a 3 millones aproximadamente de hispanorromanos católicos romanos. Y de aquí que llega una gente nueva a mandar. Y esta gente nueva que llega a mandar son los godos, que además presumen de hablar entre sí la lengua gótica todavía, que en tanto que godos necesitan seguir siendo arrianos para mantener sus privilegios de grupo y el poder sobre la tierra, ¿verdad? Y el poder sobre la guerra, el poder sobre los ejércitos, y que tienen que superponerse en una estructura social y económica católica, hispano-romana, donde los amos de la tierra, los que organizan la administración, todos son católicos. Y durante largo tiempo las dos comunidades viven al margen, cada una con un derecho propio, cada una, por supuesto, con su religión propia, no se pueden casar entre sí, que ya está bien, que esto no es un reino y es nada, que al fin y al cabo son una especie de pequeño grupo tributario del Imperio Romano, que además está lejísimos porque se ha quedado en Constantinopla, ¿verdad? Ellos están aquí mandando en nombre de otro que encima le está sacando la hierba bajo los pies, que la gente no les acepta, la mayor parte de la población, porque son católicos romanos y ellos son una especie de bárbaros que profesan una religión ajena. Y Leovigildo, con una visión política extraordinaria, toma el camino de la progresiva unificación de las dos comunidades. Primero, unificación territorial, porque había vastas regiones de España que vivían completamente al margen, con sus terratenientes hispano-romanos y sus propios ejércitos, de hasta 2.500 tíos en armas, cuentan, ¿no? La unificación jurídica, que cada vez más haya un derecho común. La unificación física, que se puedan casar hispano-romanos con hispano-godos y viceversa, todavía de sexos contrarios, lo otro ya vendrá un poquito más tarde. Y la unificación religiosa. La unificación religiosa que iba a ser un auténtico trauma y que iba a dar lugar incluso a una guerra con los hijos de Leovigildo, Hermenegildo y Recaredo, como todos sabéis. Una buena parte de la élite goda no lo acepta, puesto que ellos son arrianos. Lo que hace su orgullo de casta precisamente es el mantenerse en esa religión. No es una cuestión de fe, es una cuestión política, pero en todo caso es muy importante. Sin embargo, desde el punto de vista precisamente político, cada vez son más las voces que abogan por esa unificación, que finalmente se efectúa en el concilio de Toledo, el tercer concilio de Toledo, con Recaredo y su conversión, el 6 de mayo del año 589. Y esto que ocurre el 6 de mayo del año 589 es absolutamente crucial, porque a partir de ese momento España se define como un reino, como una unidad política singular, cosa que ya había querido hacer Leovigildo, y sobre todo se subordina a una legitimidad exterior incontestable. Y esa legitimidad exterior ya no es el Imperio Romano, no es tampoco la corona de Recaredo,
sino que es la Iglesia y es Dios. A partir de ese momento, el poder, la corona en España, pasa a ser el brazo armado, por así decir, de la religión. Lo que legitima el poder del monarca es la religión. Lo que le permite mantenerse como poder, lo que le permite, que esta es la clave de toda legitimidad, exigir obediencia a los súbditos, es la religión. Lo que permite a Recaredo convertirse en el rey de todos es la religión. Y no solo eso, sino que precisamente por ese carácter subordinado, los concilios, que hasta la fecha eran fundamentalmente asambleas de obispos, como en todas partes, pasan a convertirse en una suerte de cámara consultiva del reino, en la que están los obispos, por supuesto, pero además el personal de palacio, los funcionarios de la corte, etcétera, y los jefes territoriales. Y los concilios se convierten en algo así como valga el término, como un poder legislativo al que la corona no deja de estar subordinado, en la medida en que representa a la Iglesia. Esto es absolutamente crucial, porque a partir de este momento el rey en España, en Hispania, no es una voluntad política, no es un autócrata, no es el poder de un hombre, no es tampoco el poder delegado de un imperio lejano, sino que es el poder en nombre de Dios. Y aquí comienza todo en realidad. Comienza todo incluso cuando esa unidad política se descompone con la invasión musulmana del año 711. Es muy interesante estudiar el final del reino godo y la llegada de los musulmanes precisamente en estos términos, muy particularmente por la actuación del elemento arriano superviviente dentro de la élite goda, que va a promover la llegada de los musulmanes, seguramente sin saber dónde se metían, pero en todo caso llevando en la práctica al colapso absoluto no solo del reino godo, sino de toda la cristiandad. Cuando se produce la invasión musulmana, se tarda mucho en reaccionar. Hay que tener en cuenta que el Islam de la época, siglo VIII o temprano, es un Islam todavía muy, muy elástico. El Islam rigorista que conocemos empieza en el siglo más tarde con las escuelas de jurisprudencia islámicas, la Maliki, Hanbali, Hanafi y Shafi'i, que esas son las cuatro escuelas. A nosotros nos toca la Maliki, aquí en el Andalus, ¿verdad? Que son las que convierten el Islam en lo que todavía hoy conocemos. Básicamente no ha cambiado. En la época, siglo VIII, es un Islam muy elástico. Es fundamentalmente un tributo político al califa y punto. Por eso hay tanto cristiano, sobre todo arrianos, que se convierten con cierta facilidad. En mi próximo libro, que Paloma no lo citó porque no sabe qué saldrá, pero ya aprovecho yo para citarlo, ¿verdad?, que se llama Te voy a contar tu historia, y es una historia de España desde Atapuerca hasta hoy, valga la redundancia. Bueno, en esto cuento un poco el proceso de expansión del Islam en apenas 4 o 5 años, que es incomprensible si no se tiene en cuenta que el que aparece allí es un tipo que para la élite goda tampoco es tan diferente. Es decir, para el musulmán, Jesús es un profeta digno de la mayor estima, en la línea de Abraham. Lo que pasa es que luego ha venido otro que es Mahoma. Bueno, para el arriano, Jesús no es un Dios, es un hijo de Dios. Un hombre que ha sido adoptado por Dios como hijo. Eso, más el interés político, más el interés económico, es lo que hace que todo el mundo godo se hunda y se islamice con una cierta rapidez. Hay un ejemplo clásico que hay que citar, que es el de los famosos Banu Qasi del Valle del Ebro, que en realidad era una familia que se llamaba Casio. Casio como la canción de esta como las maquinitas. Bueno, los Casio, que vez de todo saber desde cuándo mandaban allí, en la zona de Arnedo, La Rioja, en fin, que es un sitio de los más fértiles del mundo, cuando llegaron los visigodos, obedecieron a cambio de mantener su poder en sus tierras. Y cuando llegaron los musulmanes hicieron lo mismo. Yo me convierto. Si aquí voy a mandar yo me convierto. Y se convirtieron. Dejaron de ser Casio para ser Banu Qasi. Bueno, este proceso fue muy habitual, fue muy común. Y lo facilitó precisamente el elemento arriano superviviente. Pero el elemento arriano superviviente era un elemento de una élite social que no era la mayoría del pueblo.
Para la mayoría del pueblo, cuyas voces en la época, y es lo único que nos ha llegado, era fundamentalmente el clero, la realidad era que la cristiandad se había hundido. La famosa crónica mozárabe del año 754, que habla de la pérdida de España, habla precisamente de eso. No habla de la pérdida de España como unidad política, porque en la época el concepto de unidad política no es el mismo que tenemos nosotros hoy. Habla de la pérdida de España como la pérdida de la cristiandad. Es la cristiandad lo que se ha hundido. Y a partir de ese momento, aquel elemento que había constituido el cimiento de la comunidad política existente, que era el reino godo de Toledo, se ha desvanecido. ¿Se podrá recuperar? ¿No se podrá recuperar? La respuesta en el próximo episodio. Y el próximo episodio se va a escribir en el Reino de Asturias. Era una situación extremadamente precaria, pero es una historia preciosa. Fijaos hasta qué punto era fuerte la presión del elemento musulmán, en tanto que poder, de hecho, que buena parte del episcopado mozárabe, es decir, de los cristianos que permanecían bajo dominio islámico, empiezan a comportarse como obispos del siglo XXI. Es decir, a ver cómo podemos negociar, con la casillita, todo eso. Bueno, y en el caso concreto de Toledo, nada menos que de Toledo, o sea, el primado de España, bueno, empiezan a acariciar la idea de lo que se llamaba en la época herejía adopcionista. Es decir, en el fondo lo que pensaban los arrianos y en el fondo lo que pensaban los musulmanes. Jesús es un hombre que Dios adopta como hijo. No es exactamente Dios. Para los más partidarios de entenderse con los musulmanes era una vía maravillosa. Vamos a seguir siendo cristianos, pero bueno, nos podemos entender porque básicamente pensamos lo mismo, con lo cual deja de exigirme, por favor, ese impuesto que me exiges como cristiano. Esta es la otra, pero esto ya entraremos si queréis. Así el obispo Elipando de Toledo y otros como Félix de Urgel, etcétera, empiezan a finales del siglo VIII a extender esta idea en buena parte de la cristiandad institucional española. Bueno, la que se lió, porque la idea corrió, evidentemente, y aquello era sencillamente una traición. Y muy particularmente era una traición para los que habían tenido que huir de la represión musulmana en los decenios anteriores. Así que en el Reino de Asturias, que en aquel momento es un minúsculo reino precario organizado en torno a la corte de Pravia y tal, aparece un oscuro monje, probablemente procedente del norte de lo que hoy es Castilla, junto a otro oscuro monje que procedía de Osma, Soria, beato de Liébana y Eterio de Osma, que se suben por las paredes y le mandan una carta a Elipando. Le mandan una carta a Elipando poniéndole como hoja de perejil, la llaman testículo del anticristo, textualmente, y se monta la gran polémica. Elipando le contesta, fetidísimo doctor beato, le contesta Elipando en su carta. Bueno, la polémica es tan importante que llega a Carlomagno, que en aquel momento es el gran poder de la cristiandad universal. Y tiene que convocar un sínodo, creo recordar que, ahora no me acuerdo si fue en Frankfurt o en Aquisgrán, creo que fue en Frankfurt, para ver qué está pasando en España. El sínodo en cuestión termina dándole la razón a Beato y a Eterio. Termina dándole la razón al Reino de Asturias. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque significan dos cosas. Una, que la España cristiana que estaba en Toledo ya no está en Toledo, ahora está en Oviedo. Dos, que aquel precario reino de Asturias que malvivía como podía, ahora de repente se ha convertido en la cabeza de la cristiandad española, lo cual le otorga un plus de legitimidad extraordinario. Y precisamente lo que va a facultar a los reyes de Asturias y después de León para proclamarse como los líderes, valga el término actual, de la cristiandad española, es precisamente este episodio. Ahora la cristiandad somos nosotros. Es esta corte. Quien mejor entiende eso desde el principio es un tipo que se ha tenido que exiliar 2 veces
porque no le dejaban reinar, que es Alfonso II el Casto, y que aún así conseguirá reinar medio siglo y morirá a los 80 y tantos años. Alfonso II el Casto es absolutamente crucial porque toma conciencia del asunto. Estamos finales del siglo VIII, principios del siglo IX, y Alfonso II el Casto hace algo que las crónicas definen como, con una frase muy escueta, que es restaura el orden gótico en palacio. ¿Qué quiere decir que restaura el orden gótico en palacio? Pues quiere decir que un tío en el Quinto Pino, detrás de las montañas, en un Oviedo que en la época es una cosa pequeñita, que ha hecho el rey Fruela para su esposa Munia y tal, de repente este hombre dice, yo soy el heredero del reino godo de Toledo. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Nada más, porque no hay ninguna razón de carácter ni genealógico, ni institucional, ni político, ni nada que le autorice a tal cosa. Es un puro acto de voluntad política. Pero ese acto de voluntad política es absolutamente trascendental, porque convierte a Oviedo, que luego será, como sabéis, el Reino de León, en la cabeza de la cristiandad española por completo. La restauración del orden gótico no significa solo yo tengo ahora en mis sienes la corona de Recaredo. Significa sobre todo yo soy ahora ese reino que un día con su concilio obró la conversión de toda España al catolicismo romano y por tanto soy la cabeza de la cristiandad. Y a partir de ese momento es eso lo que va a facultar a todos los reyes, a los diferentes reyes, a los sucesivos reyes de los distintos reinos cristianos de la península durante la Reconquista para ocasionalmente intitularse emperadores de toda España. Lo hace Alfonso III Magno, lo hace Alfonso VI de León, lo hace Sancho III de Navarra, lo hará Alfonso I el Batallador de Aragón. Y cuando dicen emperador de toda España, no están diciendo, yo ahora soy Napoleón. No es ese imperio el que reclaman. Es emperador de toda España o de todas las Españas, según la traducción, porque que difieren en unos casos o en otros, significa la representación de esta tierra cristiana soy yo. Y los demás son reyes también. Y yo respeto sus reinos. Y mi amigo, mi yerno de Borgoña puede ser el rey de Portugal. Alfonso Enríquez puede ser rey de Portugal. El grave error del que nunca nos arrepentiremos bastante. Pero, porque tienen ese concepto. La legitimidad de esa corona no está en la posesión de un territorio concreto. Está en la posesión de un legado espiritual, de una herencia espiritual, que es la cabeza de la cristiandad, porque es el cimiento de la comunidad política y lo que te permite reivindicarte como rey. Este proceso, que es absolutamente crucial, es lo que va definiendo toda la conformación progresiva de España, o si queréis, la reconformación a lo largo de la Reconquista, como al mismo tiempo un proceso de recristianización. Y ambas cosas son completamente inseparables. Son inseparables desde el punto de vista físico, material, porque los monasterios tienen desde el principio una función administrativa, territorial y económica crucial. Se convierten, por así decir, en la columna vertebral de la repoblación. Sobre todo cuando, pasado el primer momento de la aventura de los colonos, aquí una historia preciosa. Vamos a ver. Fijaos hasta qué punto. Los primeros colonos que se conocen en Castilla, en lo que hoy es el Valle de Mena, en el norte de Burgos, demasiado escaldunizado hoy, pero bueno, sigue siendo tierra burgalesa, se llaman Levato y Muniadona. Porque una característica del medievo español, de la Alta Edad Media, es que siempre aparece el nombre de la mujer. Es una cosa muy singular nuestra. En el resto de Europa poco, en España siempre. Bueno, Muniadona era la mujer, Levato el marido. Estos dos son una familia del Valle de Carranza probablemente, que a finales del año 790, una cosa así debe de ser, deciden cruzar los montes de Ordunte, porque la vida en el norte se ha hecho muy complicada, hay mucha gente, demasiada gente, y se lanzan a saltar la cordillera a tomar tierras. ¿Quién hay allí? Nadie. Bueno, caravanas de bereberes que de vez en cuando van a coger esclavos, o sea que la cosa tenía su peligro. Esta gente llega al Valle de Mena, reconstruye molinos, toma tierras, crea su propio monasterio, ellos dos, o sea, el marido y la mujer, Santa María del Taranco de Mena, ahora está reconstruido, es una cosa muy bonita. Y esta gente es al mismo tiempo
son al mismo tiempo campesinos, soldados y religiosos, todo a la vez. Sus hijos, que se llaman Vítulo y Hervigio, son los que van a seguir la colonización de territorios hacia Espinosa de los Monteros y hacia los valles de Losa y Tobalina por el este. Y el proceso siempre va a ser el mismo. Cuando Levato y Muriadona de Mar están viejos, se retiran, hacen unas donaciones y en esas donaciones dicen, en estas tierras de Bardulia, que ahora llaman Castilla. Es la primera vez que aparece el nombre Castilla en la historia, año 800 más o menos. Pero se retiran al convento ellos. Quiero decir que cuando hablamos de monasterio, esta historia la he contado, primero porque es preciosa y me encanta, y dos, para ilustrar el hecho de que no estamos hablando de la Iglesia como el poder que luego hemos conocido por la tradición histórica del poder al margen del poder político que organiza su propia red económica. No. O sea, es el mismo fenómeno popular de expansión, de ocupación de territorios, lo que lleva consigo el impulso de expansión religiosa con estos monasterios que se convierten progresivamente en la columna vertebral de la repoblación de territorios. Y cada monasterio se convierte, imaginaos una red, ¿no? Imaginaos el Duero, el sur del Duero, la repoblación que avanza, los campesinos que llegan a tomar tierras. Bueno, crean una red. En esa red los nodos son los monasterios. De tal forma que la presencia de la Iglesia no es la presencia de un poder vecino o contiguo o solapado al poder político. No. Es la propia expansión de la cristiandad y es la propia expansión popular de la cristiandad. Y todo va junto. Y todo va junto. Por eso el catolicismo se convierte en un elemento fundamental de la reconstrucción del tejido nacional español. Si se le puede llamar esto tejido nacional, pero aquí no me voy a perder. De esa comunidad política que va a terminar con los reyes católicos, joder, que no por azar se llaman así. Ahora iremos a esto, ¿verdad? En la España moderna y la España que conocemos hoy, que es esencialmente una España católica. Y que además saben, y sobre esto, por cierto, los textos de Isabel la Católica son absolutamente transparentes, que su legitimidad reposa precisamente en eso. Cuando aparecen las Indias, o sea, América, y aparece allí una gente de la que nadie sabe nada, unas tierras que nadie sabía que existían, Isabel la Católica decide que hay que tratarlos bien y convertirlos y que no se pueden esclavizar. No lo hizo porque fuera buena persona o muy tierna, no debía ser muy tierna Isabel, por otra parte. En la época, por otro lado, la esclavitud era una institución perfectamente convencional. Todo el mundo tenía esclavos, formaban parte, en fin, de la mano de obra básica para cualquier trabajo de agricultura intensiva. No, lo hace porque su designio es la conversión de esa gente al cristianismo. Y es fundamentalmente porque precisamente en esa subordinación al elemento religioso encuentra ella, como sus predecesores y como sus sucesores, la legitimidad de su ejercicio. Los reyes piensan en España, en Francia también, pero de otra manera que luego veremos, que solo tienen derecho a reinar, solo tienen derecho a mandar en la medida en que son eco de Dios y en la medida en que son el instrumento terrenal de la Iglesia y de su misión eterna. Y eso es lo que les legitima. Yo mando por eso. Por tanto, si descubro una gente nueva, lo que tengo que hacer es convertirla y que los traten bien. Ya sabemos que los traten bien en las condiciones laborales del siglo XV, pues no es ponerles un resort, ¿vale? Ya entendemos todos cómo era la vida en la época y cómo es ahora. Pero el hecho de que tú consideres que el otro, no por el hecho de existir, sino por el hecho de ser hijo de Dios, es tu hermano, es absolutamente crucial. Para la época es una revolución. Y ahora entraré un poquito en detalle. Cuando Alejandro VI, el Papa Borgia, que como persona era un golfo, pero como papa fue un excelente papa, y que a veces pasa, y la inversa también pasa a veces. Bueno, cuando Alejandro VI les concede el título de Reyes Católicos, es en nombre de eso. Su función va a ser esa. No es porque fueran muy píos, que igual sí, igual no,
sino por eso. Porque llevan en la mochila la cruz. Es algo, por otra parte, que se ve permanentemente en la conquista de América. Y luego contaré algunos episodios concretos. El objetivo es extender un mundo que es el mundo cristiano. Y eso es lo que el poderoso, el político, asume como su función. Y, por tanto, la comunidad política que nace de ahí se define ante todo como una comunidad cohesionada en torno a una fe. Decía lo de la conquista de América, me parece muy importante, porque cuando lees los diferentes episodios, bueno, podéis leer, por supuesto, La conquista de México de Iván Vélez, pero también podéis leer con aprovechamiento Mi cruzada del océano, que es uno de los libros que Paloma quería citar, pero no le ha dado tiempo. Desde el principio, la idea es llevar allí a alguien que evangelice. Y con una ingenuidad clamorosa. El primer gran evangelizador de América es un catalán. Bueno, es aragonés, pero bueno, Bernardo de Boil, o de Buil. Este llega allí con las mejores intenciones. El religioso de la época, hablamos de finales del 15, principios del 16, o sea, es un tipo muy culto. Toda esta imagen que nos han vendido de la gente que pensaba que la Tierra era plana y tal, eso es mentira. Todo el mundo sabía que era culto, todo el mundo culto sabía que era redonda, en fin, bueno. Incluso hay un globo terráqueo de un señor de un alemán que lo construyó. A lo que voy. Era gente que sabía lenguas. Sabía, por supuesto, latín. Sabías el romance castellano, sabías entenderte en francés, muchos sabían árabe, por ejemplo, ¿no? Porque iban a predicar. Tú imagínate lo que es llegar a un sitio donde no entiendes ni una puñetera palabra de lo que te están diciendo. ¿Qué es lo que pasaba en las Indias? Pues son todas las lenguas, por otra parte fragmentadísimas, del mundo amerindio, son sencillamente incomprensibles para cualquier europeo, ¿no? Total, que descubre que ha llegado allí para evangelizar, pero no consigue evangelizar absolutamente nada y se vuelve todo deprimido. Y se va a tardar muchísimo en que empiece a aparecer gente que lo primero que hace es tratar de aprender el idioma local. Esta es la razón, por cierto, por la cual las lenguas amerindias principales tienen gramáticas antes que el inglés o el holandés, por ejemplo, ¿no? Pues los misioneros, según llegan allí, lo primero que hacen es enseñar a los que llegan nuevos las lenguas locales, que son un laberinto. El náhuatl. Y el náhuatl de Tenochtitlán no es como el náhuatl de Michoacán, son los náhuatl diferentes. Y el quechua, y no sé qué. En la Universidad de Lima hay una cátedra de quechua desde recién acabada la conquista del Perú, para que aprendan. Y lo mismo con las gramáticas. Y ahí las traducciones de Molina, por ejemplo, nada más llegar, una traducción de la doctrina cristiana al náhuatl, a la lengua de los mexicas. Y fue en Europa una auténtica polémica, porque parecía blasfemo. O sea, ¿cómo puedes traducir la palabra de Dios a la lengua de estos salvajes? Pues porque si no, no la entienden. Y el argumento fue lo suficientemente fuerte como para que Roma tolerara la multiplicación de traducciones de la doctrina cristiana a las lenguas indígenas. ¿Qué se hizo? ¿Por qué? Pues porque no era posible montar una comunidad política sin eso. Porque tú tenías ahora un pueblo que era tu pueblo. Cuando digo que no era posible montar una comunidad política, no estoy queriendo decir se manipuló políticamente a la gente para que... No. Estoy diciendo exactamente lo que he dicho. Una comunidad política fundada sobre la fe común, necesitas que la gente sepa de lo que estás hablando. Y esa es la evangelización. Y lo que daba una misión trascendental a todos los que estaban allí, ya fueran misioneros, ya fueran comerciantes, ya fueran conquistadores, ya fueran mineros del oro, encomenderos o canallas, porque había absolutamente de todo, como en todas partes. Es también esta dimensión religiosa lo que hace posible algo absolutamente único, que es la política sostenida de protección de los indígenas, de las comunidades indígenas, desde 1511. Es único en la historia. De repente una potencia vencedora considera que tiene que preocuparse del vencido. ¿Pero dónde se ha visto eso? Bueno, pues se vio en España.
Y empieza de una forma muy singular. En 1511, en la catedral entonces de Santo Domingo, los monjes, los frailes, dominicos en aquel momento, si no recuerdo mal la mayoría, se ponen de acuerdo en denunciar a los encomenderos. ¿Por qué? Porque están viendo que la gente está muriendo a mansalva. Hoy sabemos que se llama viruela, sarampión, paperas, etcétera, pero nadie sabía lo que era un virus en 1511. Lo que ve el fraile, lo que ve el misionero, es que sale al campo a convertir y hay un montón de gente muerta por todas partes. Y debió de ser muy terrible. Este es un asunto, por cierto, del que me parece que valdría la pena reflexionar un poco. La cifra de bajas de cualquier expedición española en las Indias hasta 1560, 1570, la proporción de bajas es de en torno al 45%. O sea, de cada 1000 que van, mueren 450. Y no por combates con los indios, mueren de enfermedades. Por lo mismo, la proporción de muertes entre los indígenas cada vez que llegan los españoles a algún lado, y sobre todo sus cerdos y sus niños, es decir, los dos mayores contenedores de virus que hay en el mundo, ¿verdad? Aparte del pangolín, pero esto es otra historia, es letal, porque llevan consigo virus que aquella gente jamás había experimentado. De ahí las muertes, por otra parte, vienen atestiguadas también en cifras. Cierro el paréntesis. Llega Fray Antón de Montesinos, que es el fraile al que me refería, vuelve de predicar y está deshecho. Lo que estamos haciendo es una carnicería, esto es una salvajada, esto es una matanza. Se sube al púlpito y están ahí todos los encomenderos en el primer sermón de Adviento y les dice: estáis todos en pecado mortal y sois peores que turcos. Para un español de 1511 decirle que eres peor que un turco, os podéis imaginar lo que era. Bueno, se montó un follón formidable. Se montó tal follón que, naturalmente, Diego Colón, el hijo del descubridor y gobernador en la época, lo denunció ante la corona, denunció a los frailes ante la corona. Los frailes, por su parte, fueron a rendir cuentas también ante la corona. Y la corona se puso a investigar. Y en la investigación descubrió que las muertes eran ciertas y que algo había que hacer. Como no le constaba que nadie estuviera matando a la gente a mansalva, porque Bartolomé de las Casas nadie se lo creyó nunca del todo, ¿verdad? Y con razón. Lo que hacen es, bueno, vamos a aplicar unas leyes. Y empiezan las leyes de Burgos de 1512 y a partir de ahí, una detrás de otra, toda la legislación de Indias. En tiempos de Carlos II, mal llamado el hechizado, se compilaron todas. Y es maravilloso verlas, están en internet. O sea, si queréis sumergiros, os lo vais a pasar bomba. Saldréis tarumba, pero es así. O sea, es impresionante. Ley tras ley, tras ley, tras ley. Siempre hay quien dice, sí, pero no se aplicaban. Bueno, ya, bueno, bien. Ahora tampoco, ¿me entiendes? Pero claro, pero lo que me resulta verdaderamente impresionante es que un poder político se crea en la obligación de proteger a una comunidad, hoy diríamos vulnerable, que forma parte de su comunidad. Que esta es exactamente la situación con las comunidades indígenas. ¿Y los negros qué? Porque ellos sí que eran esclavos. Esto es una cosa muy interesante. Y tiene que ver con lo que estamos contando, aunque parece que me voy por las ramas. No, además todavía me puedo ir por las ramas un cuarto de hora más. Los negros no, porque no formaban parte de la comunidad política, porque venían esclavos de casa. Claro, la mayor parte de los esclavos negros que llegan a América, bueno, la mayor parte llegan después de las independencias, pero esto es otra historia. La mayor parte de los esclavos negros que llegan a América vienen ya esclavos. Han sido vendidos como esclavos por los reyezuelos de los pequeños reinos negreros africanos. Lo de Kunta Kinte, si os acordáis, lo más mayores os acordaréis de la serie Raíces aquella y tal, de los ingleses buscando, persiguiendo negritos por la selva, no es verdad. O sea, allí llegaban los ingleses, sí, mayormente, y los portugueses, y los holandeses, y los catalanes, y los vascos, a los puertos, y allí había un rey negro que vendía a los esclavos del pueblo vecino, que los había capturado. Y los cogían tal cual y empezaba ese tráfico humano, infame por supuesto, muchos morían, ya lo sabemos, y los mandaban a América. Y no formaban parte de la comunidad política. Pero,
la siguiente generación se convertía. Y si se convertía, era libre. Y a partir de Carlos II particularmente, todos los hijos de bautizada negra son libertos. Todos. Hay un caso celebérrimo, que es el de Francisco Menéndez, en el que no me voy a detener aquí, pero era el capitán de la tropa de Fuerte Mos en Florida. El acceso al bautismo es el equivalente del acceso a la comunidad política. Y es así. Es así la conformación mental de aquella España como comunidad política. Como bien sabéis todos, pero recordaré el episodio, el momento culminante es la controversia de Valladolid, cuando a Carlos I de España y V de Alemania le entra el prurito y por todas las permanentes denuncias, que porque los frailes siguen venga y dale, y siguen denunciando y siguen contando y tal, y con razón seguramente, no digo que no. Y digo, bueno, ya está bien, vamos a examinarlo. Vamos a ver si tengo moralmente derecho a seguir conquistando o no. Y ordena parar todas sus conquistas. O sea, ¿os imagináis a Joe Biden ahora mismo diciendo voy a parar todas mis conquistas hasta tener la certidumbre moral? ¿La verdad? ¿No? Bueno, es una cosa asombrosa. Yo no conozco un caso igual en la historia. El hecho es que todas las conquistas quedan detenidas y durante 2 veranos consecutivos en Valladolid se reúnen lo mejor, lo más granado de la intelectualidad española del momento, que fundamentalmente son sacerdotes, pero no solo ellos, y juristas, teólogos, etcétera, y para examinar si España tiene derecho, si el rey de España tiene derecho a la conquista. Y prevalece fundamentalmente la tesis de Francisco de Vitoria, que por desgracia ya había fallecido antes de la controversia, de que ese derecho va estrictamente vinculado precisamente a la conversión. De lo que se trata es de, se utiliza aquí la terminología aristotélica, elevar a esos pueblos bárbaros a los que se da acceso a un nivel superior de vida, de existencia, de conciencia, con su conversión al cristianismo. En un país concebido así, el poder real, perdón por la redundancia, del rey, está muy limitado. Y le limita fundamentalmente la religión, no la Iglesia como poder fáctico, que mantiene lo suyo. Fundamentalmente la religión, queda obligado por él. Por eso el empeño permanente, por supuesto, de alguien tan ¿cómo decir?, moralmente tan gris como Fernando el Católico, y de Carlos I, y después de Felipe II, por asentar la catolicidad romana como eje de civilización en Europa y que tantas guerras nos costó, ¿no? Es que era la misión, es que no había otra misión. Hay un debate muy interesante, sobre todo que empezó en los años 20, 30, Sánchez Albornoz y otros, ¿no? Que es un poco el futurible de si España se hubiera concentrado en España y tal. Sí, visto con ojos de hoy es verdad, pero visto con ojos del siglo XVI no tiene ningún sentido. Porque España, en el siglo XVI, era la cristiandad. Entonces, no podía concentrarse en el pequeño territorio peninsular. No. La misión del poder en España como comunidad política y del rey como representante de esa comunidad política era mantener la cristiandad unida, que eso es lo que fracasó, pero bueno, por eso las guerras de la Reforma, por eso la sangría, el Vietnam de Flandes, y por eso la contrarreforma. Y por eso la contrarreforma, que en realidad fue una superreforma y que algún día habría que reexaminar, porque desde el punto de vista intelectual dentro de la Iglesia y fuera, es una de las grandes conquistas, sin ninguna duda, de la Iglesia Católica en toda su historia. La situación objetiva de la Iglesia Católica en España no, porque Cisneros había empezado una reforma muy a fondo a finales del siglo XV, metiendo en cintura a los frailes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en Europa era un burdel, todo el mundo lo sabía. ¿Por qué? Pues por 1000 razones, fundamentalmente de carácter político, económico. Cuando estalla la reforma de Lutero, hay un montón de cosas que soplan a favor. Una de ellas es la corrupción de la Iglesia, otras el interés de los príncipes protestantes, pero estaba deshecho el edificio.
Claro que había que reformarlo. Todo el proceso del Concilio de Trento, que es un proceso fundamentalmente español, es otra de las grandes contribuciones, sin duda de las fundamentales de España, puesto que en el campo de batalla la cosa salió solo medio bien, ¿verdad? Una de las grandes contribuciones a mantener la cristiandad unida como civilización, y más precisamente la cristiandad en torno a la catolicidad romana. Decía que en este contexto, en este marco, necesariamente el poder del rey está sujeto, está sometido a algo, como desde tiempos de Recaredo con el concilio. Hay algo ajeno, que es lo que te da la legitimidad, que es lo que te permite mandar, pero hacia lo cual tú estás obligado. Esto va a plantear, andando el tiempo, un fenómeno interesantísimo cuando lleguen los Borbones, que como todo el mundo sabe, llegaron de Francia. Es importante, porque Francia, la hija primogénita de la Iglesia, se construye como potencia también en torno a la cristiandad, también en torno a la catolicidad, pero muy fundamentalmente en torno a la francidad. Y esto cambia completamente las cosas. En Francia, en otro contexto distinto, con otros vecinos distintos, en fin, ahí cada cual tiene lo suyo. Yo no sé si sabéis, estudié políticas en París y como conozco demasiado bien a los franceses, me abstendré de cualquier tipo de comentario. Bueno, ellos tienen su propio desarrollo. Y en ese desarrollo, por razones fundamentalmente políticas, el que encarna la voluntad divina es el rey. El rey, no la comunidad política, el rey. Procede seguramente del efecto de la horrorosa guerra civil entre católicos y hugonotes, procede de mil razones históricas. Cuando llegan aquí los Borbones, lo que hacen, desde Fernando VI, pero sobre todo es Felipe V, es Carlos III, en todo caso quien lo aquilata, es reivindicar el derecho divino de la monarquía. Cosa que no se suele contar, porque para la cultura contemporánea, Carlos III es como ese abuelo de Juan Carlos, porque era la misma cara, ¿verdad?, con peluquita blanca, al que canta Ana Belén y que se dedicaba a hacer reformas ilustradas. Bueno, Carlos III, que era tan déspota como todos los reyes del momento, ¿verdad?, Carlos III decide reivindicar el derecho divino de la monarquía en España, el derecho divino. Os voy a leer un párrafo de ese libro nuevo que no he podido citar Paloma porque no ha salido todavía, pero que saldrá a finales de abril, cuando hablo de esta cuestión. Para entender exactamente este episodio, el episodio de por qué Carlos III coloca el derecho divino de la monarquía, cosa que en España no se le había ocurrido a ningún rey nunca, nunca. Para entender exactamente este episodio hay que conocer la idea que tenían los Borbones sobre la relación entre Dios y la corona, que tenía poco que ver con la idea hasta entonces dominante en España. En la España de los Austrias, la doctrina al respecto era la denominada populista, se llama así, muy bien expuesta por el jesuita Francisco Suárez, que es una de las cumbres de las intelectuales de la historia de España. Su doctrina, la de Suárez, puede resumirse así. El poder regio proviene en última instancia de Dios, pero quien instituye a los reyes como depositarios de ese poder es el pueblo, la comunidad, que es la comunidad de los creyentes. De manera que esta, la comunidad, tiene derecho a pedir cuentas a los reyes por cómo usan su poder. En el ámbito de los Borbones, por el contrario, la doctrina era la del derecho divino de la monarquía, teorizada por Bossuet a mediados del 17. Los reyes, sostiene esta doctrina, reciben su poder directamente de Dios al que representan en la tierra. Por tanto, cabe aceptar el poder absoluto del rey en la medida en que forma parte de los planes de la providencia divina. El rey español clásico tenía que justificar su poder ante el pueblo. Y Vox Populi, Vox Dei. El rey de derecho divino, no. Solo tiene que justificar su poder ante Dios. Carlos III, precisamente, hizo reeditar la obra clave de Bossuet, que es la Politique tirée des paroles de l'Écriture sainte, política extraída de las palabras mismas de la Santa Escritura, justo antes de la expulsión de los jesuitas, que todo tiene que ver con todo, porque Carlos III fue quien introdujo el derecho divino de la monarquía en el repertorio ideológico de la corona española.
Este es un elemento, por así decir, ajeno a la tradición española que introducen los Borbones. Es muy difícil saber hasta qué punto esto podría haber llegado a algún lado, porque enseguida, según se muere Carlos III, llega el pobre de Carlos IV y le estalla la Revolución Francesa. Entonces ya ahí el mundo cambia por completo y evidentemente cambia también esto. Pero ¿sabéis? Lo que no cambia, y es interesante, es la conciencia de que no es posible entender la comunidad política en España sin la religión. Y cuando en Cádiz se hace la Constitución del 12, es una Constitución enteramente confesional. Y cuando el gran masón, que es José Bonaparte, que monta aquí sus logias y tal, crea unos estatutos para que sea más fuerte de Constitución para España, España es un Estado confesional católico, que para un masón tiene mucho mérito. Esto es una cosa que habría que... Y nunca se va a discutir esa cualidad esencialmente católica de lo español ya hasta finales del XIX. De la Primera República me abstengo porque creo que no es representativa, pero sí después cuando empieza la gran polémica. Por eso, y ya voy concluyendo, señora presidenta, por eso cuando empieza el gran trauma nacional de 1898 y las puestas en cuestión de qué es España, y España como catástrofe, y España como desastre, y la decadencia de España, es precisamente la cuestión religiosa a la que se apunta directamente. Sé que me salto decenios, pero me parece que es particularmente interesante porque es algo así como el depósito, ¿verdad? O si queréis el basurero, pero en fin, de todo esto, hazaña. Los discursos de hazaña en el Ateneo en diciembre del año 30, que los recuperó Pío Moa, son muy interesantes, señalan que el gran problema de España evidentemente es ese, que es con lo que hay que romper, que es con lo que hay que acabar. Dice Azaña, así como hay personas que heredan la sífilis, España ha heredado su historia. Es lo que pensaba Azaña de la historia de España, que era nuestra sífilis. Y esa sífilis es fundamentalmente el trono y el altar, la corona y la religión. Por tanto, había que descatolizar España para construir otra cosa. Para ello el problema era que España era eso que venía arrastrando, por tanto, para renovar, para reformar, para cambiar, había que romper la vasta empresa de demoliciones a la que él se refería para construir la España moderna, que era algo que solo podía hacerse sobre la destrucción de la España anterior. Claro, esto explica muy bien todo el proceso de enormes pugnas políticas, sociales, etcétera, de nuestros siglos XIX y en particular XX, ¿no? Explica también cómo precisamente el deterioro, la erosión del elemento católico ha formado parte de los que han tratado de construir una idea de España diferente, desde mi punto de vista, de forma completamente equivocada. Y sería interesante preguntarse, pero evidentemente no es el caso hoy, cómo es posible que haya tanto clérigo, particularmente en ámbitos nacionalistas periféricos, que han pasado por ahí, porque no deja de ser una forma de suicidio. En todo caso, la pregunta que nos cabe hoy a nosotros, personas gestantes y personas no gestantes del siglo XXI, es ¿qué hacemos con esto que hemos recibido? En un tiempo en el que esto que hemos recibido ya no quiere brillar, que es la gran cuestión. Porque nosotros objetivamente venimos de donde venimos. Si queremos reconocernos con un mínimo de sinceridad en el legado que hemos recibido, nos guste o no, y a mí también me gustaría medir un 85, pero tengo los genes que tengo. Bueno, si queremos reconocernos en esto que hemos recibido, ¿cómo digerirlo hoy? Porque hoy eso que se llamaba catolicidad no quiere ser más el fundamento de la comunidad política. No nosotros, la Iglesia, lo cual plantea un enorme problema. Decía René Guénon que toda religión tiene tres dimensiones: la dogmática, lo que crees, la litúrgica o ritual, o sea, cómo lo haces, ¿verdad? Y la moral, qué comportamiento dictas. Bueno, yo añadiría que hay un cuarto elemento y que es algo que debemos plantearnos hoy en tiempos de la secularización. Ese cuarto elemento es el civilizacional, es decir, de la herencia histórica de esa religión, con independencia de tu grado de fe personal, se ha heredado una cierta forma de entender a las personas y a sus comunidades.
y los derechos de la gente y el origen de esos derechos de la gente y el comportamiento individual y de los individuos, de las personas entre sí, al margen de elementos en absoluto desdeñables de carácter estético, que llevan también una ética incorporada. Me parece que si queremos reencontrar el hilo perdido de ese catolicismo pensado desde hoy, desde criterios del siglo XXI, como fundamento de la comunidad política, primero deberíamos aplicar el primer precepto del juramento hipocrático. O sea, ante todo, no hacer daño. Vamos a dejar de quemar iglesias, por ejemplo. Ante todo, no hacer daño. Vaya a derribar cruces. Bien. Esto vale también, por cierto, para la conferencia episcopal. Parado un poco. Y, en segundo lugar, pensar esa reconstrucción del universo mental católico en términos ya no solo de fe individual, sino de civilización que, se mire como se mire, ha sido una de las más ricas de toda la historia humana y ha creado unos contextos en los que nunca el hombre ha vivido de una forma tan digna como en ellos. Y por mi parte, ya que está Paloma con gesto adusto, yo os agradezco infinito que me hayáis escuchado hasta aquí y ahora si queréis charlamos un rato. Gracias. Hola, buenas. Yo quería agradecerte esta conferencia. ¿Te voy a pasar eso de que Fernando el Católico era una persona de moralidad laxa o algo? No, laxa no. Tenebrosa, dejémosla ahí. He dicho gris, ¿no? Creo que he dicho gris, tenebrosa, eso. Sí. Yo, bueno, lo dejemos ahí. Pero vamos a ver. O sea, vale. Perdón. O sea, Fernando el Católico es un político. Claro, es la cuestión. Venga, ahora hablamos de Fernando el Católico. Voy a estar de acuerdo contigo, ¿eh? Vale. Pero mi pregunta va a ir más allá, hacia la típica consulta entre qué es España, dónde se puede rastrearse España, si desde los visigodos o desde la Reconquista. Has citado a Iván Vélez y también Pedro Insua están en la corriente de creer que es uno desde más o menos Oviedo, el otro desde el siglo XIII. Tú estarías más con por lo que estoy viendo, más con la teoría del propio Sánchez Albornoz de que es esto. Simplemente que me lo justifiques, no voy a decir mi opinión y en realidad da igual. Pues puedes decirla también, vamos. No yo considero como tú que es desde la Conversión de Recaredo. O sea, yo también, vamos a ver. España no es una nación, es un poco un debate sobre el sexo de los ángeles, ¿eh? Porque claro, nosotros hoy tenemos un concepto de unidad política diferente al que tenía Julián Romero cuando saltaba parapetos en Flandes, o sea, no tiene nada que ver, claro. Entonces, las naciones europeas en particular son realidades dinámicas que se construyen en la historia. España se construye a lo largo de su historia. ¿Desde cuándo se llama España? ¿Desde que alguien le pone el nombre? Bueno, como comunidad política, ¿cuándo aparece? La primera es con los visigodos, que se llamaba así. Luego se hunde y se reconstruye. ¿Y alguien guarda memoria de esto? Yo creo que sí. ¿Esa es la España que conocemos hoy? No, es la España que había entonces. Claro. La nación moderna nace en tiempos modernos. En tiempos antiguos no nace la nación moderna por razones obvias. Claro, desde mi punto de vista es una realidad dinámica que aparece desde los visigodos. Y el hecho de que haya conciencia de que hay algo que recuperar y que es legítimo recuperarlo, es lo que demuestra precisamente que aquello existía, ¿no? Aunque fuera formulado y concebido en los términos de la época. Bueno, vamos. Cuéntame eso de Fernando el Católico, vamos a venga. pasarle el micro. Vamos a hacer un reduccionismo fácilmente. Isabel la Católica creo que muere en 1503, ¿no? 4. Muy bien. Y tú has nombrado 1511 y 1512. Por supuesto. ¿Quién estaba reinando? Pero por supuesto que me vas a contar. Quiero decirte que Fernando el Católico ha sido un hombre que, gracias a Dios, que Felipe el Hermoso desapareció. La mano de Dios. Sin ninguna duda. O sea, la mano de Dios. Y tuvo el tino Cisneros de decirle, vente para España otra vez, que estaba en Nápoles, ya se había ido, porque de Castilla lo echaron, a Fernando el Católico, lo echaron. Y cuando estaba en Nápoles, le dijo a Cisneros, anda, vente, por favor. Bueno, no fue exactamente así. Estoy haciendo una cosa. Bueno, la cuestión es la siguiente. Fernando el Católico, cuando se casa con las francesas, para evitar que Francia no tenga una alianza con... Exactamente. ¿De acuerdo? O sea, absolutamente. Claro, la jugada que le hace Felipe, que deja al pobre... Felipe el Hermoso, o sea,
Iba a poner un ejemplo contemporáneo, pero no lo pondré. Es el típico ejemplo del membrillo que se pasa de listo. O sea, el tío llega aquí todo chulito, ¿no? El rey de Castilla, toma, y encima con los Austrias, y encima con las posesiones habsbúrgicas. Al viejo me lo voy a quitar del medio, y me quedo con el tesoro. Y el viejo, más largo que nada, le dice así, y se casa con la germana. Y le hace la cama. Claro. Escúchame, es porque la nobleza castellana, que siempre ha estado tocando lo que tiene que tocar, o sea, mete cuchillo para que Fernando marche. O sea, lo presionan para sí, pero no toda la nobleza castellana. No, claro. Hombre, por supuesto que toda no. Pero lo llaman para que vuelva porque esto es ingobernable. Y lo llama Cisneros. Y lo llama Cisneros. En el episodio famoso aquel del balcón de Alcalá, de estos son mis poderes. Siendo claro. de nuestra tierra, bueno, y España, por supuesto, o sea, desde que vuelve hasta que se muere, solamente está 2 veces en Aragón. Cuida España. Solamente está 2 veces en Aragón por 2 cortes. Es que tú respiras por la herida. En 10 años. ¿De dónde eres? Yo soy de aragonés, claro. Español, claro. No, yo valenciano. Pero quiero decirte que es que siempre ha habido un planteamiento un poco oscuro con respecto a esto. Vamos a darle un poco de claridad. A ti lo que yo he dicho, te ha activado un viejo resorte que a todos lo hemos tenido, Si tenemos el matrimonio del que tienes la santa, y luego el otro. Y la santa era Isabel y el otro es Fernando. No he querido decir eso. No, pero aparte yo por dar una visión un poco más amplia. Claro. O sea, es Fernando el Católico el que ocupa plazas para que los corsarios bereberes no destrocen España. Por ejemplo. En el Mediterráneo. O sea, que es que hay un espectro muy amplio que siempre se pasa de soslayo y que tú, si de Fernando, pues, comprenderás que si solamente dices que era moralmente gris, diga, ostras, algo más hay, ¿no? Algo más hay. ¿Me comprendes, no? Aprovecho esta oportunidad que me das para decir que Fernando el Católico efectivamente es uno de los grandes reyes de la historia de Europa, seguramente el más importante de la historia de España, muy inteligente, muy astuto, y hay que conocer su vida para entender por qué y también sus relaciones tan peculiares con la nobleza. Y lo que él dejó hecho fue, ante todo, la determinación de que ese gran conjunto del arriesgadísimo matrimonio con Isabel sobreviviera. Y sobrevivió. Lo cual no quita para que en tales o cuales conductas personales pues uno peque, porque la vida es como es. Pero hablando como político, creo que Maquiavelo hizo una gran injusticia al pensar que Fernando era solo la astucia, era muchísimo más que todo eso. Sobre todo era la inteligencia, porque el proyecto que conciben simultáneamente, y eran muy jóvenes los dos, de hecho Fernando era más joven que Isabel, si no me equivoco, el proyecto de República Cristiana que los dos conciben tan temprano como 1475-76, que es una enorme innovación para la época y, por cierto, tiene mucho que ver con lo que estamos contando aquí. República Cristiana es el catolicismo como comunidad política, era una revolución y mantienen la guía permanentemente durante larguísimos años. Y encima ganan. Desde la batalla de Toro para adelante. Claro. Sí, estamos de acuerdo. Él tenía allí. Sí. Funciona. Bueno, lo primero pedir perdón. Me ha sonado el móvil. Perdón. No nos hemos dado cuenta ninguno. Bueno, ya está apagado. Parece que era una urgencia. El vecino arriba que ha mojado. Bueno. 2 pequeñas reflexiones. Yo no pediré detalles, somos fatal. Enhorabuena por la charla, 1000 gracias. Y 2 reflexiones. Yo de historia no sé nada, yo soy ingeniero, pero una reflexión de historia y otra de religión. Como ya ha dicho 1000 veces el gran Gabriel Albiac, la mal llamada ley de memoria histórica es una barbaridad conceptual, una contradicción en todos sus términos, porque memoria e historia son contradictorios. La memoria es afectiva, emocional. Exactamente. En el Congreso de Ingeniería yo he dedicado un homenaje a Luis Ocaña porque forma parte de mi memoria y para mí el Tour del 71 Luis Ocaña ciclista. Sí. Hombre, no, era un congreso de ingeniería, de mecánica de fractura, pero salía una fractura que era como el Galivier y recordé al gran Luis Ocaña porque yo a los 13 años, para mí, usted es más joven, pero yo lo vivía a los 13 años como un drama. Pero no creo que sea mucho más joven. Que tuvo ganado el Tour del 71, pero la gran ocasión quedó en el limbo. Se la llevó una tormenta en el descenso del puerto de Menté.
en el puerto de Mentet tiene Ocaña una placa, homenaje. O sea, Estos los franceses franceses de le los conceden el Tour del 71, pero eso es memoria. Los historiadores dicen que solo ganó el de 73. Un ejemplo clarísimo de memoria y historia, como lo veas tú, es irrelevante. Y otra pequeña reflexión. Claro, esta ley el PP tampoco lo va a quitar porque en Andalucía ha creado una. Es aberrante y eso ya está condicionando la historia de España. Y ya de la parte de religión, que tampoco sé nada, pero claro, lo que te llama la atención como científico, como ingeniero, es la sustitución de las religiones por lo que también Albiac ha llamado turbias religiones laicas o religiones de sustitución. Ahí quería haber llegado yo y no me ha dado tiempo porque estaba viendo que Paloma me hacía gestos. La religión del cambio climático ahora... o la patraña climática, que también he tenido que sufrir. No he ido a la misa climática, había una plenaria sobre molinillos de estos eólicos, me quedé desayunando, yo les dije a la misa climática no voy. Mi universidad tiene capillas de cambio climático en ingeniero geólogo, con el oso polar en el altar, ahí puedes rezar al oso polar, y en el nombre de Al Gore, de Mayor Zaragoza y de todos los cantamañanas climáticos del mundo. Lo gracioso de esto es que es transferencia de renta, la idea es de Lorenzo Ramírez, de la clase baja y media a la alta. Y el alcalde de Madrid está contribuyendo. Estamos pagando a los ricos los absurdos coches eléctricos. Ya lo dicen, Greta Thunberg, que me quede como estoy. Santa Greta Thunberg. Entonces, claro, su reflexión sobre cómo intervienen estas religiones de sustitución, la religión climática, la religión woke, en la sustitución del culto a la Virgen del Pues Pilar. me alegro mucho de que me hagas esa pregunta, por lo siguiente, porque precisamente una parte que yo me había quedado sin contar, porque tampoco era plan, era la comparación de España como comunidad política fundada históricamente sobre, en este caso, el catolicismo, la visión católica del mundo, etcétera, por comparación con, que era algo que ofuscaba muchísimo la cabeza de los críticos modernos, antes de Citazaña es un perfecto ejemplo, por comparación con aquellas naciones europeas que se cimentaban sobre, por ejemplo, la ideología de los derechos del hombre y el ciudadano, que es otra religión. Claro. Y es que esta es precisamente la cuestión. Es decir, el crítico moderno con frecuencia dice, ese mundo bárbaro de la España tradicional, fundada pues en el fraile con el cinturón que te pega y el ciricio y todo eso, ¿verdad? Y la fe, cosa cerril y racional de la Inquisición, y por el contrario, está mundo moderno de las naciones fundadas sobre la razón, el derecho y no sé cuántos. Bien, bueno, esa es evidentemente una forma parcial de verlo, porque en la práctica y en términos objetivos de legitimación, la ideología, las ideologías modernas y la ideología de los derechos humanos es una ideología moderna, como decía Marx, la ideología de la clase dominante erigida como ley, ¿verdad? La clase burguesa, decían. Bueno, es una religión también. Y Carl Schmitt explicó muy bien los conceptos ideológicos modernos fundamentales son conceptos teológicos secularizados. Y de la mano invisible, de la providencia pasamos a la mano invisible, etcétera. Bien. Que corresponden al momento nacional. Y al momento global corresponden precisamente estas otras ideologías que quieren actuar como religión de sustitución, cuyo ámbito ya no son los derechos del ciudadano, es decir, del tipo que está dentro de una comunidad política concreta, sino todos. Todos. Ciudadanos del mundo no somos porque el mundo no es una ciudad, es evidente. Entonces, para ser un ciudadano global, necesitas unas referencias globales. Y la única forma de construir esas referencias globales es hacer alusión a circunstancias que trascienden el alcance ya no del individuo, sino de la nación entera o incluso del grupo de naciones. Y ahí es donde aparecen los tópicos de carácter globalista y el del clima es fundamental. Porque es enorme, no lo puedes controlar, no lo puedes cambiar, tampoco puedes saber nada sobre él, es por definición inefable, no sabes lo que va a pasar, es Moloch Baal, cojones. O sea, es el tipo de ídolo que está ahí, ¿verdad? Y ante el que solo puedes rendir veneración, porque cuando crees que te has gastado un montón y has ahorrado un montón y has dejado de viajar para no que crezca tu huella de carbono, de repente llega una sequía y la culpa es tuya. Bueno, has construido una religión que siempre te va a dominar. Claro, y es una religión global. Y en torno a estas y al dinero global, cuando aparezcan las unidades de moneda digital globales,
se construirá también, se pretenderá crear una comunidad política global que es un contrasentido y que necesariamente estallará, porque no puede haber comunidad política sin polis. Y esto no es una polis. Hay un poder, sí, pero le falta el pueblo. Creo yo. ¿Quién más había pedido por aquí? Sí, lo mío es una pregunta muy sencilla. Sobre la base de la leyenda negra que sigue en vigor en todo el mundo, quizá con menos fuerza que hace unos años, pero sigue en vigor. Y teniendo en cuenta que España, por decirlo de alguna forma, ha perdido la textura católica que podía tener en el pasado, ¿cómo ves el futuro de la comunidad política española o de las Españas, si quieres? Pues os va a sorprender, pero yo lo veo con mucho optimismo. Hace 20 años, es que vosotros sois muy jóvenes todos, pero hace 20 años esto hubiera sido imposible, esta reunión sobre este tema. Imposible. Hace 20 años no habríamos podido publicar ni Iván, ni Bugullo, ni yo, ni Elvira. No habríamos podido, en ningún lado. Y ahora todas las librerías están llenas de nuestros libros. Hace 20 años solo había gente en las universidades diciendo cosas que nadie se creía, pero daba igual. Esa gente sigue en las universidades diciendo cosas que nadie se cree. Eso sigue igual y encima no venden sus libros. Hace 20 años habría sido imposible que se planteara como este mediodía en Alicante, no, mañana, perdón, en Alicante y en Valencia, manifestaciones de un montón de gente reclamando su lengua, que quieren hablar español porque son tan españoles como valencianos, por ejemplo. Esa toma de conciencia progresiva de la propia identidad a mí me parece una excelente noticia. Y en ese sentido hoy estamos muchísimo mejor que hace 20 años, porque la gente ha tomado conciencia de que tiene un problema. Si tú se te salir de una joroba y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y la joroba está ahí, pues al final morirá jorobado. Si tú necesitas ser una joroba y llega un día que tomas conciencia y dices, basta, es una magnífica noticia. Y ahora estamos en esa situación. Hay un pasaje particularmente repugnante de la Seblo Zaratustra de Nietzsche que me encanta por lo gráfico que es el de la serpiente. Cuando está Zaratustra paseando por el campo como de costumbre, se pasaba la vida paseando por el campo y se encuentra un campesino tirado en el suelo con una serpiente negra que se ha metido en la boca y se la aferró en la garganta. Y el campesino mira a Zaratustra con ojos angustiados y le pide auxilio. Y Zaratustra le dice, muérdela, muérdele la cabeza y escúpela. Bueno, estamos mordiendo la cabeza de la serpiente en España en este momento, después de un montón de años con la serpiente aquí agarrada gimiendo. Así que soy muy optimista. Están pasando cosas fantásticas. Lo que ha publicado Marcelo Gullo, aunque le hayan pegado una paliza, da igual, en Argentina, los youtubers hispanistas que hay ahora mismo en Perú o en Colombia o en México. Ostras, yo el verano pasado he dado 2 cursos para hispanoamericanos sobre la hispanidad. En México y en Colombia. Pero inaudito. Hace 15 años no se le había ocurrido a nadie. Es verdad que el poder lo tiene alguien como AMLO o como Evo Morales, ¿cierto? Pero el poder pasa y normalmente los pueblos quedan. Y toda esa enorme transformación que se está viviendo ahora en los pueblos hispánicos, aunque esté en embrión, me parece de lo más prometedor. De lo que se trata es de mantener la llama y que sea un incendio. Sí, de acuerdo, pero una cosa es la unidad de España, o sea, que seamos conscientes de que se debe defender la unidad de España, que se debe defender el idioma común, el español, pero España puede ser un país unido, incluso la hispanidad, con un idioma común, pero islámico, por ejemplo. De hecho, hubo un partido por la unidad de España, el PRUNE, que era islámico, que luego se cambió el nombre. Quiero decir que esto plantea un debate muy interesante que tiene que ver con su magnífica conferencia, que, por ejemplo, lo ha planteado Pedro Insúa y mucha gente de la escuela de Gustavo Bueno, que España como nación política nace en 1812 o nace a partir de la Revolución Francesa
en tanto en cuanto se impone esa idea de que la soberanía recae en el pueblo y no en el rey. Entonces surge como nación política. Entonces, en relación con su conferencia, claro, aquí está el problema del catolicismo, ¿no? ¿Es posible esa recomposición de la unidad de España y de su identidad en torno al idioma al margen del catolicismo? Bueno, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Napoleón también pensaba que España no era una nación política. Y Carlos Marx, que era muy golfo y siempre tiene problemas de dinero, hubo una época en la que se ganaba la vida escribiendo artículos para un periódico norteamericano. Bueno, y en uno de ellos dice algo que a ninguno de nuestros preclaros analistas del 98 se le había ocurrido, que es que el gran error de Napoleón, la razón por la cual pierde, es que él piensa, como buen moderno, que España no era una nación política, porque la soberanía no era del pueblo. Con lo cual, como había ocurrido en todas las demás monarquías absolutas, llegabas, quitabas la cabeza y el edificio se hundía y te ponías tú. Y de repente en España se encuentra, dice Carlos Marx, una sociedad que sí que tiene conciencia de su soberanía. No lo dice exactamente así, pero es en todo caso el código. Y es muy interesante, porque es verdad que desde los tiempos de la Reconquista España había ido construyendo una red de legitimidades institucionales, no populares, sobre la base de los cabildos, los ayuntamientos, los fueros, etcétera, que es lo que permite al país estar en condiciones de recoger la soberanía del suelo donde la habían arrojado los reyes. Así que yo discuto, invocando a San Carlos Marx, discuto la idea de que la nación, de que España como nación política nace en 1812. La otra cuestión, yo estoy completamente de acuerdo, y para mí el problema fundamentalmente es, por eso aludía al final de mi intervención a la dimensión civilizacional de la religión. Me parece que hemos de dejar de pensar lo católico solo como religión. Por supuesto que es una religión y no tiene sentido pensarla sino como religión, pero hay otro elemento además. Es que no quisiera parecer hiriente, pero si nos subordinamos al criterio episcopal sobre lo que es la religión, entonces, desde el punto de vista nacional, estamos perdidos. Porque ellos son los que están, y no sé si Gabriel habló esta mañana de ese asunto, pero lo he explicado muy bien, en una especie de reinterpretación individualista de la religión. Bueno, tendrán sus razones, pero desde mi punto de vista eso no sirve. Desde mi punto de vista, en tanto que español, ¿no? Y en tanto que comunidad política e histórica, el catolicismo es algo más, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues a mí me parece que es una cosa en la que hay que empezar a trabajar porque, sinceramente, creo que es algo de lo que hemos empezado a tomar conciencia muy recientemente, sencillamente porque no se nos había planteado el problema. Es que hasta hace muy poco el presidente de la Conferencia Episcopal todavía decía que la unidad nacional es un bien moral. Hoy ningún obispo osaría, bueno, sí, alguno, pero desde luego no la conferencia osaría decir semejante cosa, ¿no? Se ha planteado una situación nueva. Y creo que hay que pensarla. Y me parece que va a ser muy interesante pensarla también. Incluso para la propia Iglesia, ¿no? Para Iglesia Universal, me entiendo, no para la conferencia episcopal. Yo personalmente creo que no es posible que si hubiera una España musulmana, no sería España. De hecho, el Islam no hizo España. El Islam no reivindicó España en su momento. Al-Ándalus era otra cosa. Lógico. España es lo que es y el elemento católico es esencial. José Javier, estupendo, ya hemos terminado. Muchísimas gracias. Qué corto se ha hecho. Gracias a todos. Gracias, Miguel.